Nunca imaginé que el día de mi cumpleaños se convertiría en una pesadilla. Me desperté temprano aquella mañana ilusionada. Había pasado semanas planeando celebrar mi cumpleaños número 30 con una cena íntima en casa, solo con mi esposo Diego y unos pocos amigos cercanos. Pero cuando bajé a la cocina, mi suegra Luisa estaba ahí, con sus manos en la cintura y una mirada que me heló el corazón. «Ah, ya estás despierta», dijo sin ni siquiera felicitarme. «Perfecto. Hoy vamos a hacer algo especial». Sabía que cuando Luisa decía «vamos», en realidad quería decir «tú». Desde que me casé con Diego hace 3 años, su madre había estado metida en cada rincón de nuestras vidas, siempre con comentarios sarcásticos y críticas disfrazadas de consejos. Pero esta vez, lo que dijo me dejó sin palabras. «Invité a toda la familia para celebrar tu cumpleaños. 40 personas. Vamos a necesitar tu ayuda para preparar la comida». «¿Qué?», respondí, sintiendo cómo la sangre me subía a la cara. «Pero Luisa, yo no planeé eso. Diego y yo...» «¿Diego y tú qué?», me interrumpió con una sonrisa fría. «Las mujeres de nuestra familia siempre cocinan para estas ocasiones. Es una tradición. Además, no hiciste nada especial para merecer descansar». Su tono era tan hiriente que por un momento me quedé paralizada. Diego bajó en ese momento, todavía en pijama, y Luisa se giró hacia él con una sonrisa que parecía sacada de una novela de terror. «Hijo, dile a tu esposa que ayude. Esto es por su propio bien, para que aprenda cómo ser una verdadera esposa». Esperaba que Diego me defendiera, pero en lugar de eso, me lanzó una mirada de disculpa y dijo: «Amor, por favor, no hagamos un problema de esto. Es solo una cena». Sentí como algo dentro de mí se rompía. Mi propio esposo, la persona en quien más confiaba, me estaba dejando sola frente a su madre. A regañadientes comencé a ayudar en la cocina, aunque mi cabeza estaba llena de pensamientos de frustración y tristeza. Mientras cortaba vegetales, Luisa no paraba de dar órdenes y comentarios pasivo-agresivos. «Mira cómo cortas eso, parece que nunca has cocinado en tu vida. ¿Así limpias tu casa? Con razón siempre está tan desordenada». Cada palabra era como una daga, y lo peor de todo era que Diego estaba sentado en la sala, como si nada estuviera pasando. Las horas pasaron y finalmente llegó la familia. Todos entraron felicitándome y agradeciendo la maravillosa cena que yo había preparado. Nadie sabía que todo había sido idea de Luisa. Cuando finalmente me senté a la mesa exhausta y sin ganas de comer, Luisa levantó su copa y dijo: «Un brindis por mi nuera. Qué suerte tiene de ser parte de esta familia». Sentí un nudo en la garganta. ¿Suerte? ¿Era suerte tener una suegra que se aseguraba de hacerme sentir insuficiente en cada oportunidad? La noche terminó y mientras recogía los platos, escuché a Luisa hablando con una de sus hermanas. ¿Viste cómo se quejaba? Esta generación no sabe lo que significa ser esposa. Esa fue la gota que colmó el vaso. En ese momento decidí que no iba a permitir que Luisa siguiera controlando mi vida. Tenía que hacer algo, pero necesitaba un plan. Esa noche no pude dormir. Mientras Diego roncaba a mi lado, yo miraba al techo, repasando en mi mente todo lo que había soportado desde que me casé con él. Las constantes críticas, los comentarios hirientes y ahora esto. Ser obligada a cocinar para una multitud en mi propio cumpleaños. Algo tenía que cambiar, pero no sabía por dónde empezar. A la mañana siguiente, mientras preparaba café, Diego entró a la cocina con su habitual sonrisa despreocupada. «Amor, ¿estás bien?», preguntó acercándose para besarme en la mejilla. Me aparté instintivamente y eso lo sorprendió. «No, Diego, no estoy bien. ¿Cómo esperas que lo esté después de lo de ayer? Tu madre me trató como si fuera su sirvienta y tú no hiciste nada para detenerla». Él suspiró como si estuviera cansado de tener esta conversación. «Mira, Luisa es así. Tiene un carácter fuerte, pero no lo hace con mala intención. Además, tú sabes cómo son las cosas en nuestra cultura. Las familias son importantes y a veces hay que ceder». «¿Ceder?», repliqué sintiendo cómo mi voz temblaba por la rabia. «Diego, esto no es ceder. Esto es permitir que tu madre me humille y me manipule». Él se quedó callado, incapaz de responder. En ese momento, entendí que no podía contar con Diego para resolver este problema. Si quería recuperar el control de mi vida, tendría que hacerlo sola. El plan. Decidí empezar a tomar pequeñas acciones, pero sin que Luisa lo notara. Sabía que enfrentarla directamente no funcionaría. Era una mujer astuta, acostumbrada a salirse con la suya, así que comencé a observarla más de cerca, prestando atención a cada uno de sus movimientos y comentarios. Una tarde, mientras Luisa estaba en nuestra casa para ayudarme con la limpieza, noté que se pasaba mucho tiempo revisando su teléfono. Fingí que estaba ocupada doblando ropa, pero me aseguré de observarla de reojo. Algo en su comportamiento me parecía sospechoso.
Finalmente encontré mi oportunidad cuando ella dejó su teléfono sobre la mesa de la cocina para ir al baño. No soy una persona que se meta en la privacidad de los demás, pero después de todo lo que había pasado, sentí que tenía derecho a saber qué estaba tramando. Al desbloquear su teléfono encontré mensajes que me dejaron helada. Luisa estaba en contacto constante con la exnovia de Diego, una mujer llamada Natalia. En los mensajes, Luisa hablaba de mí con un desprecio absoluto. No sé cómo mi hijo pudo casarse con ella. Natalia, tú siempre serás la mejor opción para él. Pero eso no era todo. También había mensajes a algunos miembros de la familia, en los que exageraba y distorsionaba las cosas que yo hacía o decía. Ana no tiene idea de cómo ser una buena esposa, pobre Diego. Merece algo mejor. Mi corazón latía con fuerza mientras tomaba fotos de los mensajes con mi propio teléfono. Sabía que esto era solo el comienzo de algo más grande, pero todavía no estaba lista para confrontarla. La cena que cambió todo. La oportunidad llegó una semana después cuando Luisa organizó otra reunión familiar en su casa. Esta vez insistió en que yo debía traer un postre especial porque, según ella, es lo mínimo que puedes hacer para agradecer a la familia. Pasé días pensando en cómo usar esa ocasión a mi favor. Finalmente decidí que era el momento de revelar lo que había descubierto, pero no de la manera en que todos esperaban. La noche de la cena llegué con el postre que había preparado, un pastel que decoré con esmero. Luisa, por supuesto, no perdió la oportunidad de criticar. «Oh, qué bonito se ve. Espero que sepa igual de bien». Los invitados comenzaron a llegar y la casa se llenó de risas y conversaciones. Mientras todos se sentaban a la mesa, sentí cómo mi corazón se aceleraba. Era ahora o nunca. Cuando llegó el momento de servir el pastel, me levanté con una sonrisa y dije: «Antes de cortar el pastel, quiero compartir algo especial con ustedes». Luisa me miró con desconfianza, pero no dijo nada. Desde que me casé con Diego he sentido que esta familia es como un segundo hogar para mí. Pero recientemente descubrí algo que me dejó muy sorprendida y creo que es importante que todos lo sepan. Saqué mi teléfono y proyecté las fotos de los mensajes en la pantalla de la televisión del comedor. Hubo un silencio sepulcral mientras los invitados leían las palabras de Luisa. Ella se levantó de golpe, furiosa. «¿Cómo te atreves a espiar mis mensajes? Esto es una invasión de mi privacidad». «¿Privacidad?», repliqué mirándola directamente a los ojos. «¿Y qué hay de mi dignidad, Luisa? Has hecho todo lo posible para humillarme, para manipular a Diego y al resto de la familia en mi contra. Pero ya no más». Diego, que hasta ese momento había estado callado, finalmente habló. «Mamá, ¿esto es cierto?», preguntó con una mezcla de incredulidad y decepción en su voz. Luisa intentó justificarse, diciendo que solo estaba protegiendo a su hijo, pero las pruebas eran demasiado claras. Un cambio necesario. Después de esa noche todo cambió. Diego, aunque al principio estaba molesto conmigo por haber expuesto a su madre de esa manera, poco a poco empezó a entender cuánto daño me había causado su pasividad. Comenzó a poner límites con Luisa, algo que nunca antes había hecho, pero yo sabía que esto no era suficiente. Necesitaba algo más radical para recuperar mi paz. «Diego», le dije una noche, mientras estábamos sentados en el sofá, «amo nuestra relación, pero no puedo seguir viviendo así. Si no tomamos distancia de tu madre, esto nunca va a funcionar». Él asintió, aunque con tristeza. «Tienes razón, Ana. Lo primero será mudarnos a otra ciudad». Y así lo hicimos. Decidimos empezar de nuevo, lejos de la influencia de Luisa. Pero lo que no sabíamos era que ella no estaba dispuesta a dejarnos ir tan fácilmente. Mudarnos no fue fácil. Diego y yo dejamos atrás la casa donde habíamos construido nuestros primeros recuerdos como pareja y nos trasladamos a una ciudad a más de 300 kilómetros de distancia. Fue un paso difícil, pero necesario. Por primera vez en años sentí que podía respirar. Sin embargo, algo me decía que Luisa no iba a quedarse quieta. Durante las primeras semanas, las cosas parecían mejorar. Diego estaba más atento conmigo, y ambos trabajábamos en reconstruir nuestra relación. Pero mi intuición no falló. Un día, mientras desempacaba cajas en nuestra nueva casa, escuché el tono de mensaje del teléfono de Diego. Sin querer espiar, vi cómo su expresión cambiaba al leerlo. «¿Qué pasa?», le pregunté sintiendo un nudo en el estómago. Él suspiró y me mostró la pantalla. Era un mensaje de su madre. «Diego, sé que estás confundido, pero recuerda quién eres y a quién le debes todo. No permitas que Ana te aleje de tu familia». Era una declaración directa de guerra. «¿Vas a responderles?», le pregunté, tratando de mantener la calma. Diego dudó por un momento antes de decir: «No lo sé, Ana. Es mi mamá.
No quiero romper completamente la relación, pero tampoco quiero que siga interfiriendo. Comprendí su dilema, pero también sabía que Luisa nunca cambiaría. Y entonces tuve una idea, un nuevo plan. Decidí tomar el control de la situación. Sabía que enfrentarla directamente no funcionaría, pero si podía demostrarle a Diego lo lejos que estaba dispuesta a llegar su madre para mantenernos bajo su control, él mismo podría poner fin a la relación tóxica. Empecé a recopilar pruebas de su manipulación. Revisé mensajes antiguos, recordé comentarios que había hecho en el pasado, y con la ayuda de una amiga abogada averigüé más sobre ciertos rumores que había oído sobre Luisa. Resultó que no todo era lo que parecía. Descubrí que Luisa había tenido un matrimonio muy conflictivo con el padre de Diego, al punto de que él había pedido el divorcio no solo por incompatibilidad, sino también por comportamiento controlador y abusivo. Pero eso no era todo. Hurgando más, encontré algo que me dejó helada. Durante los primeros años de nuestro matrimonio, Luisa había estado usando el nombre de Diego para abrir cuentas bancarias y tomar préstamos sin su conocimiento. Aunque las sumas no eran exorbitantes, era suficiente para causar problemas si no se resolvía. Sabía que esta información sería clave, pero también debía manejarla con cuidado. Si la soltaba de golpe, podría causar un gran conflicto entre Diego y su madre, algo que él quizá no estaría preparado para enfrentar. La visita inesperada. Una tarde mientras Diego estaba en el trabajo, escuché el timbre de la puerta. Al abrir, mi corazón se detuvo por un segundo. Allí estaba Luisa, de pie frente a mí, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Ana, querida, qué sorpresa verte tan tranquila. Pensé que estarías demasiado ocupada manipulando a mi hijo como para atender visitas. Quería cerrar la puerta en su cara, pero sabía que eso solo empeoraría las cosas». «¿Qué haces aquí, Luisa?», pregunté intentando mantener la compostura. «Vine a hablar contigo. Es evidente que no estás hecha para esta familia, pero yo soy una persona razonable. Estoy dispuesta a perdonarte si te disculpas por todo el daño que has causado». No podía creer lo que estaba escuchando. «¿Perdonarme?», repliqué sintiendo cómo la rabia comenzaba a hervir en mi interior. «Luisa, tú has hecho todo lo posible por sabotear mi matrimonio, y ahora vienes aquí exigiendo disculpas». Ella alzó una ceja, aparentemente sorprendida por mi respuesta. «Ana, no te confundas. Yo solo quiero lo mejor para Diego. Si eso significa protegerlo de ti, lo haré». En ese momento supe que había llegado el momento de actuar. «¿De verdad quieres protegerlo, Luisa? Entonces quizá deberíamos hablar sobre las cuentas bancarias que abriste a su nombre sin su consentimiento». La expresión de Luisa cambió por completo. Por primera vez la vi perder su compostura. «¿De qué estás hablando?», preguntó tratando de sonar indiferente, pero su voz temblaba. «Sabes perfectamente de qué hablo. Tengo pruebas, Luisa. Y si sigues interfiriendo en nuestra vida, no dudaré en mostrárselas a Diego, o incluso a las autoridades». Hubo un largo silencio antes de que ella hablara de nuevo. «No sabes con quién te estás metiendo, Ana. Tampoco tú, Luisa». Cerré la puerta sin decir más, dejando que esas palabras resonaran en el aire. La confrontación final. Cuando Diego llegó a casa esa noche le conté lo que había pasado. Al principio estaba enojado conmigo por haber investigado a su madre, pero cuando le mostré las pruebas su expresión cambió. «¿Cómo pudo hacerme esto?», murmuró con los ojos llenos de incredulidad. «Diego, sé que es difícil, pero necesitas enfrentarla. Esto no puede seguir así». Él asintió, aunque con evidente dolor. Esa misma noche llamó a Luisa y la confrontó. La conversación fue intensa y llena de emociones, pero al final Diego tomó una decisión que cambió todo. «Mamá, no quiero saber nada más de ti hasta que aprendas a respetar mi matrimonio. No vuelvas a contactarnos». Luisa intentó llorar, suplicar, incluso amenazar, pero Diego no cedió. Por primera vez había puesto límites claros. Un nuevo comienzo. Con Luisa fuera de nuestras vidas, las cosas empezaron a mejorar. Diego y yo trabajamos juntos para sanar las heridas que su madre había causado, y nuestra relación se fortaleció como nunca antes. Pero lo más importante fue que aprendí a defenderme, a no permitir que nadie pisoteara mi dignidad. Aunque el camino había sido difícil, finalmente podía decir que había recuperado el control de mi vida. Sin embargo, sabía que esto no era el final. Con Luisa nunca se podía bajar la guardia. Las semanas siguientes fueron tranquilas, casi demasiado tranquilas. Después de la llamada en la que Diego había puesto un límite definitivo, no volvimos a saber de Luisa. Al principio pensé que quizás, finalmente, había aceptado nuestra decisión, pero una parte de mí sabía que eso era poco probable.
Diego, por su parte, parecía más relajado. Sin la constante interferencia de su madre, nuestro matrimonio comenzaba a florecer. Incluso comenzamos a hacer planes para viajar, algo que nunca habíamos podido hacer antes, debido a las interminables reuniones familiares y compromisos impuestos por Luisa. Una tarde, mientras Diego estaba en el trabajo, me encontré organizando unos documentos en nuestra pequeña oficina en casa. Revisando papeles antiguos me topé con algo que no esperaba. Una carta dirigida a Diego, pero nunca abierta. La fecha indicaba que había sido enviada meses atrás, probablemente cuando aún vivíamos cerca de Luisa. No soy una persona que revise la correspondencia de otros, pero algo en esa carta me llamó la atención. Estaba sellada con un elegante lacre rojo, y el remitente era una dirección desconocida. La abrí con cuidado, justificándome con la necesidad de proteger a mi esposo. Lo que leí me dejó sin aliento. La carta. Querido Diego, espero que estas palabras te encuentren bien. He decidido escribirte porque creo que mereces saber la verdad. Sé que Ana no te lo dirá, pero hay cosas de su pasado que debes conocer antes de que sea demasiado tarde. Pregúntale por qué dejó de hablar con su familia. Pregúntale sobre aquel incidente en su ciudad natal. No quiero causar problemas, pero como tu madre, siento que es mi deber protegerte de posibles mentiras. La carta estaba firmada con el nombre completo de Luisa. Pero lo que más me impactó no fue lo que decía, sino el nivel de manipulación que reflejaba. Estaba tratando de sembrar dudas en Diego, cuestionar mi pasado y sobre todo nuestro amor. Por un momento pensé en esconder la carta y no decirle nada a Diego, pero después de todo lo que habíamos pasado, sabía que la única manera de enfrentar esto era siendo completamente honesta. Cuando Diego llegó esa noche le mostré la carta. Observé cómo su rostro pasaba de la sorpresa a la rabia mientras leía cada palabra. Esto es increíble. No puedo creer que mi propia madre haya escrito algo así. Diego, hay algo que necesito decirte, confesé sintiendo cómo mi corazón latía con fuerza. Él me miró confundido. ¿De qué hablas? Lo que dice en la carta sobre mi familia no es completamente falso. Mi pasado. Por primera vez desde que nos conocimos, le conté a Diego todo sobre mi familia. Le expliqué que había crecido en un hogar lleno de conflictos, con unos padres que nunca se llevaron bien. Cuando cumplí 18 años, decidí alejarme de ellos para proteger mi salud mental. Luisa sabe esto porque alguna vez se lo mencioné de manera casual, pero lo está usando para manipularte. Diego tomó mi mano y me miró a los ojos. Ana, tu pasado no cambia nada para mí. Sé quién eres ahora y eso es lo único que importa. Pero mi madre, esto ya es demasiado. El contraataque. Después de leer la carta y escuchar mi historia, Diego decidió que era hora de tomar medidas más serias. Aunque ya había cortado contacto con Luisa, entendimos que necesitábamos asegurarnos de que no siguiera interfiriendo en nuestra vida. Diego contactó a su hermana menor, Laura, con quien no hablaba mucho debido a la influencia de Luisa. Laura, a diferencia de su madre, siempre había sido más comprensiva y neutral en los conflictos familiares. Cuando le contó lo sucedido, Laura no se sorprendió. Diego, esto no es nuevo. Mamá siempre ha sido así. Durante años me ha manipulado para que haga lo que ella quiere. Pero creo que puedo ayudarte. Laura nos explicó que Luisa estaba obsesionada con mantener el control sobre sus hijos, especialmente sobre Diego, a quien consideraba su orgullo. También mencionó que había escuchado rumores de que Luisa estaba planeando algo más para intentar separarnos. No sé exactamente qué, pero la he visto reunirse con Natalia varias veces en las últimas semanas, confesó Laura. El simple hecho de escuchar el nombre de Natalia hizo que la sangre se me helara. Una amenaza del pasado. Natalia, la exnovia de Diego, siempre había sido una sombra en nuestro matrimonio. Aunque Diego me había asegurado que su relación con ella había terminado mucho antes de que nos conociéramos, sabía que Natalia aún tenía sentimientos por él, y ahora con Luisa de su lado se había convertido en una amenaza real. Decidimos enfrentarlas juntas. Laura, que estaba decidida a ayudarnos, accedió a organizar una reunión familiar en su casa e invitar a Luisa y a Natalia. El plan era simple: exponerlas frente a todos los presentes y dejar claro que no permitiríamos más interferencias. El día de la reunión, Diego y yo llegamos temprano para coordinar los últimos detalles con Laura. Aunque estaba nerviosa, sabía que este era un paso necesario para proteger nuestro matrimonio. Cuando Luisa llegó, su expresión se endureció al vernos. Natalia, que llegó poco después, parecía igualmente incómoda. Sin embargo, ambas fingieron cortesía mientras se sentaban en la sala. La verdad sale a la luz. Una vez que todos estaban presentes, Diego tomó la palabra.
Mamá, Natalia, les agradecemos por venir, pero antes de que esta reunión avance, hay algo que necesitamos aclarar. Luisa cruzó los brazos claramente a la defensiva. ¿De qué estás hablando, Diego? Sin dudarlo, Diego sacó su teléfono y reprodujo un audio que Laura había grabado en secreto días antes. En el audio se escuchaba a Luisa y Natalia planeando cómo hacer que Diego se alejara de mí. Lo que necesitamos es que Diego vea a Ana como realmente es. Si logramos que Natalia pase más tiempo con él, seguramente se dará cuenta de que cometió un error casándose con ella. El silencio que siguió fue ensordecedor. Luisa se puso de pie, intentando justificar sus palabras, pero Diego no le dio oportunidad. Mamá, esto es inaceptable. No puedo creer que llegaras tan lejos. Natalia, por su parte, se marchó sin decir una palabra, avergonzada por haber sido descubierta. Luisa intentó dar una última estocada. Diego, estoy haciendo esto por tu bien. Pero Diego fue firme. Oh, no, mamá, lo estás haciendo por ti misma. Y hasta que no cambies, no quiero saber nada más de ti. El ambiente en la sala se sentía pesado después de la confrontación. Luisa permanecía de pie, con el rostro tenso y sus manos temblorosas. No había más excusas que pudiera inventar. Sus intenciones habían quedado al descubierto frente a todos. Laura, visiblemente molesta, rompió el silencio. Mamá, durante años has manipulado y controlado a todos a tu alrededor. Pero esto ya fue demasiado. Estoy cansada de tu comportamiento. Diego y Ana merecen ser felices sin tus intrigas. Luisa intentó recuperar el control de la conversación. ¿De verdad estás hablando así de tu propia madre, Laura? Todo lo que he hecho, lo he hecho por el bienestar de esta familia. Diego es mi hijo. Tengo derecho a preocuparme por él. Diego negó con la cabeza, su voz llena de determinación. No, mamá. Preocuparte por mí no significa sabotear mi matrimonio. Tú no quieres lo mejor para nosotros, solo quieres que todos hagamos lo que tú decides. Luisa intentó replicar, pero Diego levantó una mano para detenerla. Mamá, no hay nada más que hablar. He tomado mi decisión. No quiero más contacto contigo hasta que demuestres que puedes respetar mi vida y a mi esposa. Luisa, dándose cuenta de que no tenía forma de manipular la situación a su favor, se volvió hacia mí con una mirada llena de resentimiento. Ana, espero que estés feliz. Has logrado lo que querías, alejarme de mi hijo. Pero recuerda mis palabras, algún día te arrepentirás. Sin esperar una respuesta, salió de la casa, cerrando la puerta con un fuerte golpe. Un respiro temporal. El alivio que sentí fue inmediato, pero también sabía que la batalla no había terminado del todo. Luisa había demostrado ser implacable, y aunque parecía haber aceptado momentáneamente su derrota, una parte de mí estaba segura de que no tardaría en buscar una nueva manera de interferir. Laura, aún conmocionada, nos abrazó a ambos. Diego, Ana, siento mucho todo esto. Sabía que mamá era controladora, pero no imaginaba que llegaría a estos extremos. Le agradecimos por su apoyo y regresamos a casa. Esa noche Diego y yo hablamos durante horas. Por primera vez sentí que estábamos completamente unidos en nuestra lucha contra la toxicidad de Luisa. Decidimos tomar algunas medidas preventivas. Diego bloqueó el número de su madre y eliminó cualquier medio de contacto con ella. También cambiamos nuestras direcciones de correo y ajustamos la seguridad en nuestras redes sociales para evitar posibles ataques indirectos. Aunque el proceso fue agotador, finalmente comenzamos a sentir que teníamos el control de nuestras vidas nuevamente. El regreso inesperado. Pasaron 3 meses sin noticias de Luisa. Durante ese tiempo nuestra relación floreció. Diego y yo comenzamos a planear un viaje a Europa, algo que habíamos postergado durante años, debido a las constantes exigencias familiares. Sin embargo, la paz no duró mucho. Un día, mientras estaba en la oficina trabajando, recibí una llamada inesperada de Laura. Su tono era urgente, casi desesperado. Ana, tienes que saber esto. Mamá está planeando algo. La escuché hablando con un abogado y creo que va a intentar demandarlos por algo. No tengo todos los detalles, pero mencionó que quería proteger los intereses de la familia. Sentí que el piso se desmoronaba bajo mis pies. ¿Una demanda?, pregunté tratando de mantener la calma. ¿Qué podría estar buscando? No lo sé, pero suena serio. Creo que deberías prepararte. Colgué el teléfono con una mezcla de miedo y frustración. Cuando Diego llegó a casa esa noche le conté todo. No puede estar hablando en serio, dijo incrédulo. ¿Una demanda? ¿Qué pretende lograr con eso? No lo sé, Diego, pero necesitamos estar listos. Quizás deberíamos hablar con un abogado para entender mejor nuestras opciones. Esa misma semana contratamos a un abogado especializado en derecho familiar. Después de escuchar nuestra historia, él confirmó que Luisa podría estar intentando argumentar algo relacionado con propiedades o derechos familiares.
Aunque sin pruebas sólidas sería difícil que tuviera éxito. Sin embargo, lo que más me preocupaba era el nivel de obsesión de Luisa. Estaba dispuesta a usar todos los recursos a su disposición para hacernos daño, y eso la hacía peligrosa. Un descubrimiento impactante. Mientras tanto, seguí investigando por mi cuenta. Una noche, revisando antiguos correos electrónicos que Diego había recibido de su madre, encontré un patrón extraño. Muchos de los mensajes mencionaban una propiedad que, según Luisa, pertenecía a la familia. «Diego, ¿sabes algo sobre esto?», le pregunté mostrándole los correos. «Sí, es una casa que mis abuelos compraron hace décadas. Mamá siempre la ha considerado parte del legado familiar, pero que yo sepa, nunca estuvo a mi nombre ni al de Laura». Decidí profundizar en el tema y descubrí algo sorprendente. Luisa había estado utilizando esa propiedad para obtener beneficios financieros durante años, alquilándola sin declarar ingresos y evitando pagar impuestos. Esto no solo era ilegal, sino que también podría meterla en serios problemas si las autoridades lo descubrían. Con esta información en la mano, sabía que finalmente teníamos una carta para jugar en caso de que Luisa decidiera seguir adelante con sus amenazas legales. El enfrentamiento final. Finalmente el día llegó. Recibimos una notificación legal que confirmaba que Luisa estaba intentando demandarnos por daños emocionales y buscando acceso a la propiedad de Diego, alegando que tenía derechos como madre. En lugar de asustarnos, decidimos enfrentarla de una vez por todas. Con la ayuda de nuestro abogado, preparamos nuestra defensa y presentamos las pruebas que habíamos recopilado, incluyendo la información sobre los alquileres ilegales de Luisa. El día de la audiencia, Luisa llegó con su habitual actitud altiva, convencida de que ganaría. Sin embargo, su confianza se desmoronó cuando nuestro abogado presentó las pruebas en su contra. El juez, después de revisar toda la información, no solo desestimó su demanda, sino que también ordenó una investigación sobre sus actividades financieras. Luisa salió de la sala de audiencias derrotada, su rostro reflejando una mezcla de rabia y humillación. Diego y yo nos abrazamos al salir, sabiendo que habíamos cerrado un capítulo importante en nuestras vidas. Después de la audiencia, sentí un alivio que hacía años no experimentaba. La figura amenazante de Luisa comenzaba a desmoronarse, y con ella el peso de sus manipulaciones que había cargado sobre nosotros. Sin embargo, sabía que esta victoria no significaba que ella se daría por vencida. En los días posteriores, Laura nos mantuvo informados. Al parecer, la investigación financiera sobre los alquileres no declarados de Luisa avanzaba rápidamente, y las consecuencias no tardarían en llegar. Una tarde, mientras Diego y yo estábamos en casa, Laura llamó con noticias urgentes. «Acabo de hablar con mamá. Está furiosa. La agencia tributaria ya la contactó y parece que tendrá que pagar una multa bastante grande por evasión de impuestos». Aunque la noticia debería haberme alegrado, no pude evitar sentir una mezcla de emociones. Por un lado, Luisa estaba enfrentando las consecuencias de sus actos. Por otro, no podía dejar de pensar en el daño que todo esto estaba causando a la familia. «Ana, ¿estás bien?», preguntó Diego tomándome de la mano. «Sí, solo siento que todo esto nunca debió llegar tan lejos». Diego me abrazó con ternura. «Tienes razón, pero recuerda que no fue nuestra decisión. Todo esto es el resultado de sus acciones». Sus palabras me reconfortaron y decidí que era momento de mirar hacia adelante. Un nuevo comienzo. Con Luisa fuera de nuestras vidas de manera definitiva, Diego y yo finalmente comenzamos a construir la vida que siempre habíamos querido. Nos mudamos a un nuevo vecindario, lejos de los recuerdos de las constantes interferencias de Luisa. También aprovechamos para fortalecer nuestra relación. Decidimos ir a terapia de pareja, no porque hubiera problemas entre nosotros, sino porque queríamos asegurarnos de sanar completamente las heridas que las manipulaciones de Luisa habían dejado. Nuestra terapeuta, una mujer amable y empática, nos ayudó a procesar todo lo que habíamos vivido. Durante una de las sesiones me preguntó algo que me hizo reflexionar profundamente. «Ana, ¿qué es lo que más deseas ahora que tienes este nuevo comienzo?». La respuesta salió de mi boca antes de que pudiera siquiera pensarla. «Quiero sentirme en paz. Quiero dejar atrás el miedo y la frustración». Diego tomó mi mano y agregó: «Y yo quiero asegurarme de que Ana nunca vuelva a sentirse sola o atacada». Esas palabras, aunque simples, significaron todo para mí. El desafío final. Sin embargo, justo cuando creíamos que todo estaba volviendo a la normalidad, ocurrió algo inesperado. Una tarde, mientras caminaba por el parque cercano a nuestra nueva casa, vi a alguien que nunca pensé volver a ver: Natalia.
Al principio pensé en ignorarla, pero ella me vio y se acercó rápidamente. Ana, espera, necesito hablar contigo. Mi primer instinto fue marcharme, pero algo en su tono me hizo detenerme. ¿Qué quieres, Natalia? Ella suspiró, visiblemente incómoda. Solo quería disculparme. Sé que lo que hice estuvo mal, y sé que no hay excusa para eso. Me quedé en silencio, tratando de entender sus intenciones. Luisa me manipuló, continuó. Me convenció de que podía recuperar a Diego, pero ahora me doy cuenta de que solo estaba usando mis sentimientos para su propio beneficio. Aunque sus palabras parecían sinceras, no podía olvidar el daño que había causado. Natalia, agradezco que te disculpes, pero eso no cambia lo que hiciste. Diego y yo tuvimos que pasar por mucho para llegar a donde estamos ahora, y no quiero que nada ni nadie interfiera con eso. Ella asintió con los ojos llenos de lágrimas. Lo entiendo. Solo quería decirte que no volveré a acercarme a ustedes. Espero que encuentres la felicidad que mereces. Sin decir más, se dio la vuelta y se marchó. La paz tan esperada. Esa noche le conté a Diego lo que había sucedido. Su reacción fue tranquila, casi indiferente. No importa lo que diga Natalia, dijo. Lo único que me importa es que estamos juntos y seguimos adelante. Sus palabras me recordaron cuánto habíamos crecido como pareja. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que habíamos superado todas las pruebas que la vida nos había puesto. Los meses siguientes estuvieron llenos de momentos felices. Finalmente hicimos el viaje a Europa que habíamos soñado durante tanto tiempo. Visitamos París, Roma y Barcelona creando recuerdos que sabía que atesoraríamos para siempre. Pero lo más importante, aprendimos a disfrutar de nuestra relación sin el constante miedo a las interferencias de terceros. El destino de Luisa. Por supuesto, Luisa no desapareció completamente. A través de Laura supimos que estaba enfrentando problemas legales graves debido a la evasión de impuestos. Aunque intentó culpar a otros por su situación, nadie en la familia estaba dispuesto a ayudarla. Laura nos confesó que había cortado la mayoría de los lazos con su madre, cansada de sus manipulaciones. Mamá está sola ahora, nos dijo un día. Quizás eso le haga reflexionar, aunque no estoy segura de que sea capaz de cambiar. Aunque deseaba que Luisa pudiera aprender de sus errores, sabía que no estaba en nuestras manos. Una vida nueva, el día de mi cumpleaños, un año después de aquel fatídico incidente. Diego me sorprendió con una cena íntima en casa. Esta vez no hubo exigencias ni intrusiones, solo nosotros dos, celebrando el amor y la paz que habíamos logrado construir. «Feliz cumpleaños, mi amor», me dijo entregándome un pequeño regalo envuelto con esmero. Dentro había una cadena con un colgante en forma de corazón. Es para recordarte que, pase lo que pase, siempre estaré a tu lado. Las lágrimas brotaron de mis ojos mientras lo abrazaba con fuerza. Finalmente, después de todo lo que habíamos vivido, sentí que estábamos exactamente donde debíamos estar. Habíamos luchado, sufrido y crecido juntos, y ahora teníamos algo que nadie podía quitarnos: nuestra felicidad.